el día de hoy tenemos la presencia de María Antonieta, alias Tony. Gracias, Tony, por acompañarnos. Gracias, Angélica. A ti. Tony estudió diseño industrial, pero siempre ha tenido una inclinación por la parte artística. Y aunque, bueno, de niña siempre tuvo este gusto por la joyería, pero su primer acercamiento fue hasta la universidad, ¿no? Con la joyería, ¿es correcto? Y bueno, para ella todo aquello que habla de nosotros sin decir una palabra es el lenguaje curado de nuestra alma. Y esto lo tienes que explicar muy bien, Tony. Cree fielmente que la joyería está hecha para transmitir, para conectar, siendo una forma de expresión artística, más que simples accesorios de moda. Su proyecto ha madurado a lo largo de los años, pero siempre ha tenido o mantenido un canal de inspiración que es la sabiduría popular, llevando lo fonético a lo tangible en objetos que se pueden llevar en el día a día o también en ocasiones especiales. Bienvenida, Tony, otra vez. Muchas gracias, Angélica. Bueno, pues entonces cuéntame, ¿cómo fue este primer acercamiento? Dices que fue en la universidad, ¿y por qué esta fascinación por la joyería? Bueno, creo que sí tiene que ver mucho desde chiquita, que mi mamá tenía como una fascinación por la joyería. Supongo que todas las mamás o personas, mujeres, hombres también, mi papá siempre usaba mucha joyería, pues te empieza como a acercar, ¿no? Entonces, pero recuerdo perfecto como jugar con un baúl de mi mamá que tenía siempre, o sea, que justo tenía las joyas de la corona de mi casa, ¿no? Y recuerdo como dos anillos que marcaron como mi vida y uno de ellos era como un anillo de oro era como un columpio con un zafiro y un diamante. Entonces yo pasaba horas observando ese anillo y jugando con él y haciéndome historias en la cabeza. Y otro que es un pescado, o sea, son unos aretes de pescado que son laminitas de oro que se mueven todas. Entonces el pez tiene absolutamente todo el movimiento. Entonces me maravillaba, o sea, sí era así como, wow, ¿no? O sea, en ese momento tal vez no lo hacía tan consciente, pero como algo tan pequeño puede jugar tanto. Entonces creo que de ahí también viene como mucho mi gusto por las cosas que se mueven, o sea, como que creo que algo que busco mucho en las cosas que hago es que tengan movimiento, como que su lenguaje también no solo sea el lenguaje de la pieza, sino el movimiento en la pieza. Entonces, a partir de ahí, pues ya, o sea, crecí, fui adolescente, típica adolescente, sin mucho gusto por nada. Y después llegué a la universidad y volví a encontrar como estas materias optativas dentro de mi carrera que eran la joyería. Entonces las tomé y justo como en ese inter, o sea, yo siempre quise ser artista, más que diseñadora, siempre. Y sí, o sea, diseñadora, pero como más enfocado a la parte funcional, como algo que puedas usar, pero que te recuerde, pero que te vincule, que te conecte. Uh-huh. Y en el diseño como que tuve este primer encuentro donde me decían que no, que todo tenía que ser muy funcional y enfocado al usuario. Y yo quería más bien que a través de los objetos los usuarios tuvieran como este acercamiento a lo que estaban a conectar con eso, no solamente a la parte funcional de los objetos. Entonces tengo esta parte en donde en la universidad me dicen así como, no, pues aquí todo solo tienes que pensar en el usuario y ya. No Y puedes. además es muy chistoso porque se piensa como en este usuario, o sea, como que a lo mejor no hay una conciencia de que el usuario es un ser humano, o sea, el usuario, ¿qué significa el usuario, no? Y que tú tienes que cumplir con suplir ciertas necesidades o incluso buscarle o darle necesidades a este usuario. Exacto, claro. Entonces nace como, o sea, al final creo que el diseñador tiene un papel muy importante en este modelo insostenible que hoy en día nos enfrentamos, que es el consumismo, ¿no? Entonces, tú como diseñador piensa en las necesidades del usuario, créale necesidades a tu usuario y hazle pensar que sin eso no necesita, no puede vivir, ¿no? Y yo era como, no, más. ¿Ah? Sí, perdón. O sea, y dicho esto, pues tienes toda la razón. Y el diseñador industrial, bueno, el diseñador en general, también el gráfico, también el textil, han contribuido muchísimo para
pues para hacer productos innecesarios, bueno, para aumentar este consumismo exacerbado y para contaminar el planeta de una manera terrible, ¿no? Sí, que hoy en día al mismo tiempo somos, o sea, son los diseñadores los que hoy intentan hacer el cambio, ¿no? O sea, revertir aquello que a lo largo de la historia se ha venido haciendo con el diseño, que yo no creo que haya sido intencionado. Yo creo que cuando el diseño empezó, o Claro, sea, que para mí como ese primer inicio del diseño fue la Bauhaus. La Bauhaus era una casa de arte, no así era es. el diseño industrial como hoy se ve, sino era crear cosas que fueran en contra de un diálogo de guerra, que aparte fueran funcionales para todas las personas. Que de ahí ese modelo se adoptó justo por su funcionalidad a todo y de ahí solo se hizo un boom. O sea, eso se cuece aparte, pero creo que al final el diseño también intentó hacer de alguna forma una parte artística de interpretación y de expresión, a un nivel tal vez un poquito más macro. O sea, como que creo que esa es la parte donde puedo decir que no del todo, o sea, aunque siempre he querido pensar que soy una artista y soy una artista frustrada, pues siempre he pensado como más esta parte de poder llegar más a la persona en su día a día, más que solo estar en una pared donde lo ves y dices sí y conecto y tal, pero en el paso del tiempo se te olvida. Y es muy probable que también con los objetos te llegue a pasar, pero ya al final se vuelve un recordatorio y me gusta pensar que, o sea, al final, bueno, la joyería, regresando un poquito como a la parte de la universidad, cuando yo llego a esta parte de las optativas de joyería en la universidad, pues realmente es una embarrada muy superficial de todo. En ese momento tuve la oportunidad de ir a Austria y de ir al Museo de Swarovski, que per se la joyería de Swarovski, no tengo nada en contra de ella, pero se me hace X. El museo es muy bonito y el museo transmite cosas súper bonitas y a través de los cristales crean como exposiciones irreales muy bellas que te hacen conectar. Y ahí yo dije, wow, yo quiero hacer esto. Entonces era mezclar un poquito como la joyería con la expresión artística que siempre me ha gustado, ¿no? O sea, yo creo fielmente que el arte puede cambiar el mundo. Pero cuando regreso y empiezo como con estas clases, pues la embarrada es súper superficial. Empecé como a crecer mi conocimiento dentro, pues ya más bien del oficio de la joyería, ya no tanto en la parte del diseño de la joyería, sino del oficio, a conocer las técnicas, a desarrollarlas, a aprender a hacerlas. Y ahí es donde empiezo como a conectar con esto, ¿no? Entonces hay una parte de la joyería que claramente pues es muy industrial, es muy masiva, que contamina muchísimo, que es un gran problema, o sea, la joyería es un gran problema en su desarrollo, en cómo se elabora, es poco sustentable, los materiales son poco sustentables, los insumos que usa son poco sustentables, hay mucho desperdicio de agua, o sea, estoy como muy consciente de todo esto, en algún punto me gustaría, o sea, trato de poner como este granito de arena usando material, o sea, reciclando material. Entonces, por ejemplo, al final necesitas mantener cierta calidad en las piezas. Entonces Sí. trato de poner como 50-50 material nuevo y material reciclado para mantener la calidad de los productos, para que al final sea algo que puedas usar para toda la vida, pero al mismo tiempo sea algo que está bonito, ¿no? O sea, lo estético no está peleado con lo ecológico, con lo sustentable y con lo funcional, ¿no? Claro. Y ahí es donde empiezo a desarrollar como todo este proyecto. Nace el proyecto de María Antonieta, que es mi nombre, que no es tan creativo, pero a partir de ahí, o sea, como que siempre me gustó, o sea, nunca me he sentido identificada como María Antonieta, por eso probablemente siempre pongo como alias Tony, porque toda la gente se dirige a mí como Tony, y si me dices María Antonieta es como, bueno, pero no hice nada malo. Entonces, siempre soy como Tony y María Antonieta es como ese alter ego que tengo, que tiene un proyecto de joyería y que ese proyecto de joyería ha evolucionado a través del tiempo. O sea, cuando yo salgo de la universidad, yo quise hacer como también, o sea, en esta parte donde yo estaba en la universidad, muchos maestros me decían, es que tú no haces diseño industrial, haces arte objeto. Y yo, ¿qué es eso?
Entonces, bueno, o sea, como que, y yo tenía como esta idea de querer hacer diseño político, donde poder representar así como todas estas cosas que pasan en nuestra sociedad y Diseño político. representarlas como en arte, o sea, en objetos que te representen como toda esta parte cultural y social en la que vives, ¿no? Pero O bueno, sea, pero es que me suena un poco, es que yo creo que siguen, no nada más en las escuelas de diseño, también probablemente en las de, no probablemente, también en las de artesanía y probablemente en las de arte, que todavía algunos maestros, no todos, tienden a encasillar qué es esto, entra dentro de este cajón y si te sales de aquí ya no es. Ya no es diseño, ya no es arte, ya no es arte, cuando en realidad, pues, hoy por hoy las disciplinas, o sea, no, los límites no existen ya, o sea, son muy borrosos, ¿no? Y por supuesto que tú estás haciendo un objeto que tiene que ver con arte, que tiene que ver con diseño, que tiene que ver con artesanía también. totalmente, o sea, como que creo que justo en la universidad te dicen, el diseñador industrial piensa masivo, es industrial, piensa Sí, en grande, en gran masa. sí, Y si no eres un artesano, sí, pero estoy pensando en funcionalidad, estoy pensando en muchas cosas. ¿Y eso te hace artesano? Sí, porque el diseñador no hace, diseña, piensa en grande, o sea, y como que creo que a veces se olvida la raíz del diseño industrial, que fue la artesanía. O sea, la primera vez que alguien desarrolló una producción masiva fue un artesano que dijo, ay, tengo que hacer 100 jarrones, ¿cómo le hago? Hizo un molde, ¿no? O sea, como que esa fue él fue el primer diseñador industrial y cada vez que alguien se pone a hacer una producción más grande, crea esta parte industrial de las piezas. Eso no quiere decir que tenga que estar viciado. Creo que en la producción industrial hay mucha contaminación. Entre más grande la producción, mayor mm, la contaminación. Y mm, creo que es ahí donde yo dije, no, a mí esa parte no me gusta. Una, ujú, estoy un poco en contra de la parte como muy masiva de las cosas ujú, y eso incluye como el mundo de la moda, que creo que la joyería está como muy ligado a la parte de la moda y al mismo tiempo, en mi área de diseño, estoy muy en contra de esa producción masiva, insostenible para el planeta que hoy vivimos y que claramente quien siga negando que el cambio climático existe, pues está viviendo en el pasado, ¿no? Entonces, creo que no peleo yo ninguna con la otra y que sí, soy diseñadora, pero también soy artesana y también le pongo mi toque artístico, quiero pensar. ¿No? O sea, como que no sé si mis piezas puedan estar en un museo porque son inusables. Y que creo que esa fue la primera parte de María Antonieta. Creo que María Antonieta en un punto sí pensó ser una marca de joyería. Hoy en día, María Antonieta busca hacer un proyecto de joyería que para mí, en mi cabeza, es súper diferente. Entonces, en su momento sí yo quería usar como, o sea, y lo sigo pensando, o sea, creo que hay veces que tienes que ponerte y que en la parte donde me presentaste, yo hablo y busco como, no ligar, pero sí hacer consciente que el cómo la gente se viste es lo que es tu lenguaje sin palabras de ti mismo. O sea, tú por ves a una supuesto, persona y es como el lenguaje corporal, ¿no? O sea, tú le ves a claro. las personas cómo se mueven, cómo interactúan con otros y sabes leer una persona, aprendes como, como que lo veo que es un poco así y tal. Cuando Sí, ves una es un persona que se statement viste, y te habla de la identidad de las personas. exacto, y creo que lo mismo es la ropa y creo que lo mismo son los accesorios. Entonces, ahí es donde María Antonieta entra en su segunda fase. Yo me voy yo estaba, o sea, como que en la primera fase de María Antonieta, donde María Antonieta buscaba ser un poco más masiva y sí, en algún punto tener sucursales y puntos de venta, o sea, no creo que tal vez no se pueda, no lo sé, pero pensaba como en esta idea de sí, una producción más grande, ¿no? De hacer un poco más masivo todo. Y en ese punto como que pasan muchas cosas en mi vida que digo, no sé si yo quiero vivir así y si esto es para mí sostenible como persona. O sea, para mí, Tony, ya no María Antonieta, sino como para mí, Tony, no sé si esta es la forma en la cual quiero desarrollar mi vida.
Entonces pasan cosas en la vida y me voy fuera de México y voy a una escuela en Estados Unidos de joyería y aprendo técnicas de joyería y ahí sí puedo, yo me di cuenta como de ser así una bolita, crecí muchísimo manualmente, o sea, y en mi cabeza obviamente, ¿no? Pero, o sea, en habilidades desarrollé como muchísimas habilidades. Y fue para mí un antes y un después, y ahí fue donde dije, no, María Antonieta como venía, no, no quiero que siga. María Antonieta como está, en ese momento, María Antonieta, su eslogan era arregladita, te ves más bonita. Dije, María Antonieta va a morir. O sea, esa parte de María Antonieta, ¿no? Yo quiero hacer joyería que conecte, porque solo a través de esos vínculos y o sea, podemos hacer un cambio real, ¿no? Y al final soy yo una persona. Y las personas que pueden llegar a colaborar conmigo también son personas. Y yo no quiero que se vea como esta parte de lo quiero, lo tengo. Y no estoy peleada con el hecho de que la disponibilidad de las cosas, pero no siempre estar como, no, y ese punto donde usas como tu saturación como insignia. Entonces, quería crear como un proyecto que fuera un poco más humano, donde se creara la conciencia de que detrás de esas piezas que estás usando, que te gustan, que tienen un significado, que tienen un lenguaje, que buscan expresar algo, existe una persona que las hace. Una o varias, ¿no? Yo creo que yéndonos un poquito para atrás, esto se relaciona muchísimo, primero con lo que hablabas de tu objetivo es el usuario. ¿Quién es el usuario? Pues también es un humano. Y dos, con esta, eh, con la manera en cómo se enseña en las carreras de diseño, el hacer diseño y que tú decías, bueno, ahora ya que me fui a Estados Unidos, ya pude aprender como más del oficio. Y yo creo que al principio las carreras de diseño, los diseñadores se involucraban mucho más en los procesos y cada vez es menos y menos y menos y menos, y tú nada más estás atrás de una computadora y mandas a hacer producciones muy grandes y que, bueno, ya que los artesanos lo hagan algo así, y eso le pierde también la humanidad completamente, o no la parte humana que estás Y el hablando. alma. Yo Eso. tengo como esta parte muy en contra de hacer los diseños a computadora. Como que mucha gente me dice, usa tus recursos, ya puedes hacer impresión 3D, ya puedes hacer prácticamente todo. Y yo contesto, sí, pero la parte que odio la sigo teniendo que hacer, que es lijar y pulir. Pulir la odio menos, pero lijar la voy a tener que hacer. Y la parte que me gusta, me la quitas con la computadora, no. O sea, como que para mí lo bonito, y no estoy peleada con el recurso, creo que está bien y que hay veces que es bueno usarla. Hay ciertas cosas donde a veces yo también la he usado, pero trato de usarla lo menos que pueda. Y trato más de ir a la parte donde te sientas y lo haces. Y cuando lo haces, las cosas pueden cambiar. Entonces tienes en tu cabeza un diseño y dices, ok, voy a Claro, hacerlo así. Si claro. tú lo metes a la compus, lo modelas, se ve increíble, ok, se manda a producción. Pero entonces pierdes como esta parte fina de contacto con las cosas y con los materiales, donde Claro, a esta veces parte estás sensible. haciendo algo y dices, no, pero entonces lo hago así. No, como que ahorita ya se me antojó y entonces lo moví tantito y creo que se ve mejor. Esa parte se pierde en la computadora, entonces se vuelve como soulless. Claro, y no nada más es de que se vea mejor, sino que funciona mejor. Ahora hablando del diseño también, o sea, ya me di cuenta que, o sea, esto está, o sea, si lo diseño de tal manera, esto me va a pesar más y entonces se voltea y no funciona la racada volteada, tiene que estar, o sea, ¿sabes? O sea, ya a la hora de que también lo haces, te lo pones, o sea, esto de diseñar objetos que también nunca tú como diseñador pruebes, es absurdo. Yo también lo creo, pero creo que está muy inclinada, y, o sea, por parte funcional, ¿no? O sea, es más práctico ponerte en la compu, hacer el diseño y muchas veces no sabes cuánto va a pesar. O sea, tienes como esta parte donde la gente donde diseña joyería, pues muy en su etapa principiante, porque obviamente vas aprendiendo, Claro. no tiene idea cuánto va a pesar porque pues nunca no tienes el contacto con el material, entonces como que dices, pero ¿cómo no?
¿cómo no se va a poder? ¿Cómo que pesa mucho? Pues sí, ¿cómo no va a pesar mucho si está gigante, ¿no? O sea, como que pierdes ese contacto con lo que estás haciendo y que creo que ahí es donde la joyería ha perdido también como un poquito pues su objetivo. O sea, en algún momento la joyería, su objetivo fue representar también un poquito pues estatus, ¿no? O sea, Claro. se le hacía como a los reyes y todo esto, pero al final representaba algo. Su objetivo siempre ha sido representar algo. Hoy en día me parece muy triste que todo sea como una moda y una tendencia y puedas ir a la tienda de fast fashion y puedas encontrar cosas en 50 pesos y entonces cuando tú vendes unos aretes en 2000 te dicen, ay, pero ¿por qué tan caro? Bueno, porque lo hice yo y porque hice tres. O sea, no tengo 1 millón, es de plata, o sea, como esta parte que le da como más valor a las cosas. Y eso es algo que se ha perdido hoy en día, que aún así, sí, la joyería sigue como teniendo este lenguaje de expresión de quién eres, pierde un poco la individualidad y te vuelves un masivo. Y todos hablan lo mismo y tu Mm, lenguaje es el mismo que el de 1000 personas más, porque todos mm, traen lo mismo. mm. Entonces creo que esa es la parte donde yo entro y digo, no, a mí esta parte de la joyería no es la que me gusta, a mí la parte de la joyería que me gusta es donde expresas, donde representas, donde conectas. Esa Claro. pieza de joyería se vuelve parte de ti, se vuelve una extensión de tu persona. Y en el momento que no lo traes es como te lo estás buscando, ¿sabes? Y eso no está ligado con el precio de la pieza, está ligado con el valor de la pieza. Y que creo que eso es algo que ya poco, cada vez se tiene menos por el estilo de vida que tenemos. Entonces, bueno, ¿por qué no nos muestras ahorita algo de lo que haces? Muchas veces lo que hago con María Antonieta, como que María Antonieta tiene, o sea, en esta etapa nueva, donde ahora María Antonieta ya no es arregladita, te ves más bonita, sino es intérprete de joyería, y que creo que algo que no he dejado como claro es como eh, en esta parte donde me presentaste que uso como inspiración la sabiduría popular. Esa es como ahora la segunda rama de María Antonieta, ¿no? O sea, como que ahora María Antonieta tiene como, se ramifica un poquito, que en las dos busca como esta sabiduría, pero una popular en la parte lingüística que la paso como a objetos tangibles, es porque me inspiro en dichos y refranes mexicanos o en dichos y refranes, creo que en la sabiduría popular mundial. No solamente me cierro como a un lugar, al final me gusta más pensar como humanos más que como naciones o cosas así y dejar de separarnos. Ujú. Pero la segunda parte es que las personas, y es ahí donde nace intérprete de joyería, que puedes ver, no sé si es la derecha o la izquierda, yo lo veo a la derecha, es un anillo con un jaguar y este jaguar, es la chica que me lo pidió, me dijo, yo tengo esta piedra desde hace mucho, me la regalaron, no me acuerdo si su mamá o su abuela, qué mal, pero bueno, y me dijo, y quiero algo que me represente México. Ella no es de México, ella es de Perú, y aparte ella es una persona como muy alta, es muy como que te impone mucho, ¿no? Es una persona que cuando la conoces te genera una impresión. Entonces yo dije, bueno, es anillo, tiene que tener la piedra y quiere algo que le represente México. Me puso, o sea, como que me llenó un formato donde me dijo como ciertos gustos que tiene más inclinados hacia México y uno de ellos eran los felinos. Entonces, pues haciendo como una combinación de lo que ella me da con lo que yo veo de ella, dije, bueno, es un anillo y el tamaño de la piedra es gigante, ¿no? Tiene que ser algo que habla de ella sin ella decir nada, ¿no? Así como su sola presencia me representa algo, este anillo también tiene que representar algo. Entonces tomo el jaguar, sabiduría mexicana ancestral por siempre, que me encanta, aparte se me hace como un animal súper poderoso y creo que gráficamente, estéticamente es súper bonito y tienes como mucho de dónde sacar. Hice este anillo que pues
es la boca de un jaguar y tiene la piedra, ¿no? Y al lado están unos pavos reales, que son unas piedras que compro en un viaje a India. Y la señora, o sea, ahí no hay como tanto, hay veces que hay un mundo atrás de las piezas y hay veces que solo hay, quiero que brille y que brille mucho. Y también me encanta, ¿eh? O sea, como sea, a mí solo me gusta como esta parte de la creación y de, pues, hacer que todo salga. Entonces, yo traje estas piedras, a ella le gustaron y yo le dije, le dije, mira, si lo notas, brillan como si fueran las colas de los pavos reales. Me dijo, quiero eso, quiero unos pavos reales que sean aretes y quiero las 4 piedras. Entonces son largos, o sea, te llegan casi a los hombros. Y le hice yo las propuestas de diseño y el cómo elaboro las piezas, ambas piezas las hice a través de un proceso que se llama con la cera perdida, que haces el molde en cera, haces la pieza en cera, después se vacía y te sale ya en metal. Entonces esto mismo en algún punto fue de cera y se volvió metal. Y ya después el montado de la piedra, pues esa parte, ¿no? Ya se hace de forma distinta. Se hace a mano, no hay máquina todavía que te lo haga. Y la que sigue es un poco, el proceso no fue el mismo, pero al final ahí es donde vas a ver como un poquito el movimiento. En el anillo, ella quería un ópalo y este es un ópalo australiano muy, muy grande y ella quería un anillo que le representara el amor. Entonces, ese anillo también lo hice en cera. Entonces, yo le hice varias propuestas. Al final, ella escogió esta, que tiene que ver como un corazón que tiene mucha posibilidad de expansión, pero al final siempre está protegido, al final siempre está resguardado. Y esa es como la parte de ese anillo, también fue en cera perdida. Y el brazalete que está al lado, ya incorpora un poquito más como la parte de movimiento que tanto me gusta. Ese brazalete está inspirado en el que no oye consejo no llega viejo. Y dirás, ¿por qué? Si son picos, no me representa nada eso. Pero bueno, tiene como mucho que ver con las formas. O sea, lo que hice y mi inspiración para esas piezas, esa como colección, lo hice como, tiene muchos círculos y muchos triángulos, que son como figuras que representan sabiduría en muchas culturas. Y especial este brazalete que también fue gargantilla, este solo lo hice una vez y luego hice unas gargantillas como 3 veces, se mueven. O sea, todas las piezas son móviles. Entonces creo que al final es esta parte de que sí es la sabiduría y el que no oye consejo no llega viejo, pero también tienes que estar abierto a escuchar ese consejo, ¿no? O sea, como esta parte de poder fluir un poquito con esa parte que la vida te va dando. Entonces, bueno, eso es con esa pieza. Luego vienen estas, que así como te dije que María Antonieta en su segunda etapa de intérprete de joyería crece como en 2 ramas, que son piezas personalizadas, y la otra sigue siendo como esta parte de la sabiduría popular. Pero de alguna forma ya no quiero que sean como piezas que sean de temporada, como que pienso ya en la joyería como una joyería temporal y no pienso en colección otoño, invierno, primavera, verano, y ya porque 14 de febrero, o sea, siempre hay como un motivo para sacar nuevas cosas y entonces hacer mil cosas y sobresaturar el mercado, ¿no? Entonces creo, ahorita lo que hago es como tomar ciertos refranes que se quedan, o sea, ya no se van nunca, pero las piezas sí se van, ¿sabes? Están en constante transformación. Entonces, por ejemplo, la pieza que tiene como una arracada y un ear cuff es la segunda generación de un refrán que ya había usado, que es al que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Entonces, esta es su segunda generación, es la segunda forma de interpretar ese refrán para mí. Entonces, lo que ahora voy buscando es como el refrán se queda, es atemporal, las piezas son atemporales en su uso, pero de alguna forma la única constante es el cambio, ¿sabes? No sé si ahí me contradigo, pero a mí me encanta, me parece poético. Sí,
Entonces, eso es como esta parte. La pieza de al lado, que es un anillo, es en boca cerrada, no entran moscas. Y aunque no tiene movimiento, para mí tiene mucho movimiento porque creo que me gusta crear piezas que son al mismo tiempo grandes pero sutiles, que te dan mucho pero no te dan nada. O sea, como crear un equilibrio, ¿no? Al final la parte estética nunca está peleada. O sea, creo que siempre he buscado como estéticamente algo muy armónico. Hay veces que sí hago cosas como mucho más grandes y así, y creo que también está bien, pero que estéticamente sea algo que dices, ay, qué belleza. Al menos en mi cabeza lo dice. Y luego viene esto que es de la primera etapa, que al final sigue conmigo y que creo que marca mucho como esta parte que me gusta en la esencia de la joyería y en la parte donde me gusta hacer lo mismo, pero que no sea igual y descubrir como más de una forma de hacer algo de distintas formas. Y a eso me refiero con el movimiento. Entonces, en la gargantilla que se ve ahí como un tipo, dije gargantilla, esa gargantilla se inspira en el refrán del pez por la boca muere. Son escamas y todas y cada una se mueven. Hay unas mate, hay unas brillantes y creo que esa pieza a mí no la he producido ya. Hice varias, hoy en día ya no he hecho más. Tengo ahora la intención de hacer como una gigante, pero me gusta mucho porque justo representa como este movimiento, ¿no? O sea, si tú piensas, una puedes clavarte mucho como en el significado del pez por la boca muere, per se, lo que significa el refrán. Y sí, está inspirado totalmente en eso, pero también está inspirado en el pez, en el movimiento del pez y que eso a mí de alguna forma me vuelve a conectar con este primer vínculo que tuve de chiquita con esos aretes de pescado que se movían totalmente, que yo decía, es que cómo están hechos, cómo. Y parte de mucho de lo que a mí me va moviendo es poder recrear esa sensación que a mí me dio esos aretes, ¿no? Como el poderte maravillar con algo, aunque no sepas cómo está hecho, que digas, wow. Entonces, bueno, está esa gargantilla que tiene como este movimiento y que busco que ahora las piezas cada vez tengan más mecanismos, como que me voy clavando en el mecanismo, cómo hacer lo mismo distinto, cómo hacer un collar que se vea distinto aunque sea igual, ¿no? O sea, porque al final no es como que estás inventando el hilo negro en la joyería, simplemente estás interpretando en tu forma la joyería de una y mil maneras. Y al lado está un anillo que también creo que representa como mucho la parte donde se genera ese statement, como esa forma de hablar sin palabras, que es el anillo bizarro. Ese anillo está inspirado en el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Y ese anillo particularmente representa un caleidoscopio. Si tú no sientes, o sea, esta colección tiene como dos partes, los búhos y esta parte como más saturada, ¿no? Los búhos son súper limpios, solo tienen como la forma de una cabeza, de una cara de búho, pero es súper limpio, es liso, un poco parecido como al anillo que tiene la mosca, como muy liso, pero con la cara de un búho. Y su contraparte es el anillo bizarro, que el anillo bizarro lo que representa es cuando hay sensaciones, ¿no? O sea, el búho es la ausencia de sensaciones, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, pero cuando siente, esto es lo que podrías ver, ¿no? Un caleidoscopio de sensaciones. Entonces tú lo ves a la luz y ves muchísimo movimiento. Entonces ahí fue esa parte de ese anillo, que hoy en día lo sigo usando y lo busco, o sea, voy a regresar en algún punto, haré algún par de piezas más, porque creo que es bello, solo estéticamente. Y ya si te metes en lo que significa más, pero per se ya es bonito, ¿no? Y bueno, esas son las piezas que hoy puse en la presentación y Wow, que están creo que increíbles. hablan un poquito de que soy un poco versátil, o sea, como que no, Sí, como que siento que muchas veces las personas que se dedican a la joyería tienen como un gusto muy específico por ciertas cosas, ¿no? Me gustan los corazones, entonces solo hago corazones y corazones de esta forma y el corazón cruzado y el corazón flechado y el corazón no sé qué. Y entonces está como o muy sweet, ¿no? O sea, como una inclinación como muy sweet.
Y creo que yo no tengo esa inclinación y creo que esa es la parte donde no me siento, por eso nunca me he identificado con la tendencia, porque no la busco. Y tampoco me relaciono con la joyería como la moda, porque no la busco. Me identifico con la joyería por lo que expresa la joyería, ¿no? Y creo que esta es la parte, estas son las piezas que representan un poquito como esa gran gama que puedo llegar a ser. O sea, al final eso es lo que me hace ser intérprete de joyería, que no estoy peleada con algo súper clásico, Claro, con que por una... cierto, a ver, ahora que estás hablando de qué expresa y de que no estás ligada con lo clásico, enséñame las arracadas que tienes. No, pero Mira, estas arracadas yo las amo. Están inspiradas también en el refrán de en boca cerrada no entran moscas. Ay, creo que se ve. sí. Y esta es la parte de adelante que tiene aquí como las mosquitas caminando hacia acá y luego tiene Ay, una qué lindas. mosquita A ver, atrás. acércalas un poquito más a la cámara a ver si se ven las mosquitas. Ah, Son mini mosquitas. son mini mosquitas. Ajá. Sí. Ay, qué lindo. Y la otra es diferente. Entonces la otra en este caso tiene en la parte de adelante, tiene la mosquita adelante y tiene más mosquitas atrás. O sea, al final es como crear este diálogo, ¿no? Y en el sistema el punto es que esa sería la boca. Y entonces en boca cerrada no entran moscas. ¿Viste? Great. Hay todo un concepto detrás. Hay todo un concepto detrás, Todo indeed. está pensado. Tú creerías que no, pero todo está pensado. Entonces, bueno, estas arracadas, aunque tienen las mosquitas y realmente al final lo que menos ves son las mosquitas, son las mejores, el mejor accesorio que una mujer puede tener en su vida. Ya no solo como en su guardarropa, sino en su vida. O sea, ¿Las puedes estar en arracadas? pants. Sí, ¿Por qué? realmente te lo digo. ¿Por Puedes qué? estar en pants y traer arracadas, unas así de bonitas, claro, Claro. y dices, wow, qué bien se ve, ¿sabes? Es como ese, eh, hay como algo que se llama street style, Ok. que está como que la gente afroamericana siempre ha tenido como muy en su sangre, que siempre los ves como que siempre tienen mucha onda. Creo que este tipo de accesorios te dan ese tipo de, Sí, te sube mucho, sí, sí, sí. sí, ya, te viste con eso, entonces puedes no estar nada, no pintado, traer una sudadera y traes las arracadas y te levanta. Es verdad. Entonces, bueno, ahí en la parte más de femenina, las recomiendo. En Yo la quiero parte, unas. Ah, en la parte donde solo hablan de ti, creo que hablan, o sea, creando un diálogo solas, ¿sabes? O sea, ni siquiera es ya lo que tú quieres decir con ellas, crean un diálogo solitas. O sea, creo que también eso es lo bonito de la joyería. A veces la joyería habla por sí sola, ¿no? O sea, ya sí. no es ni siquiera lo que tú dices de ti con la joyería, sino lo que esa joyería, esa pieza de joyería habla por sí sola. La historia que cuenta de ella misma, ¿no? Entonces, pues, no sé, esa es la parte en la que a mí la joyería me encanta y que creo que eso es lo que me hace a mí intérprete de joyería. No estoy casada con ningún estilo, mientras la parte estética ante mis ojos sea muy representativa, yo, o sea, todo me llama la atención, lo clásico y lo muy extravagante, las cosas que luego he visto como, tuve en Nueva York como varios compañeros que hacían como los dientes, las, ¿cómo Ah, se llaman? sí, Los paladares y los dientes que luego usan como los raperos y los así. raperos de oro o así. O incrustaciones Tenía un también hacían. compañero que hacía eso y aparte hacía como anillos, como de toda la mano Órale. y le ponía como rubíes y era como toda la parte de adelante de un coche, no sé cómo se llama, pero la defensa, creo, es Ajá. la defensa de un coche con rubíes y diamantes y yo decía, Qué wow, loco. Sí, 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 sí. más que decir, porque no es mi estilo, Sí. yo decía, wow, qué chido está esto.
o sea, lo que representa está lo máximo, ¿no? Y como los dientes y, o sea, para mí es lo que tiene que decir, no que es. Y creo que esa es la parte para mí de la Claro. joyería que me encanta y pues hace que me sienta tan apasionada por lo que hago, ¿no? Como el diálogo detrás de la joyería. Claro, no, y se nota esa pasión además en las piezas que están increíbles. Muchas gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar? Hoy por hoy, María Antonieta está explorando un mercado más en línea, más online, y a veces ha sido para mí un poquito difícil como poder comunicar el cómo llevo el proyecto, porque pues no siempre tengo disponibilidad de las piezas, hago Claro, producciones muy pequeñas, pero el claro, hecho de que no esté disponible la pieza no quiere decir que no puedan tenerla, solamente que obviamente ahora comprar en línea, plus súmale a comprar en línea, confiar en que la pieza te va a llegar, ¿verdad? Y cómo se te va a ver. Entonces es un poco difícil porque me ha costado como un poco de trabajo poder explicar o transmitir de forma asertiva el que las piezas una están disponibles aunque no haya stock o no haya inventario, está disponible para hacerlo porque se hace y ya. Y dos, que las piezas son seguras y que es seguro comprar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces me escriben y así, pero bueno, me ha sido un poco difícil comunicar esto, pero ahorita estoy explorando más como el mercado en línea que dicen que es el futuro y que la pandemia nos mostró que la única constante es el cambio. Entonces, bueno, estoy explorando como esta parte más en línea. Pues me gustaría en un futuro no tan lejano tener un tipo showroom para que la gente pues pueda también ir a ver las piezas, incluso piedras, o sea, tengo como algunas piedras que ya son parte de o sea, que están disponibles para que si la gente las quiere se puedan hacer piezas con ellas y otras que si no se consiguen, ¿no? Entonces, bueno, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook y en mi página web. Y ahí pues me pueden contactar por mail, María Antonieta, una sola intermedia, guión bajo A. perfecto. Ese es para el Instagram. Próximamente en TikTok, ¿eh? Ah, TikTokera, se va a volver la niña. No sabemos, tal Pues vez. es el futuro, Tony, ni Es el modo. futuro, Angélica. Bueno, Yo te veré bailando con las arracadas. Ah. qué horror. Tony, mil gracias, te mando un abrazo enorme. Yo a ti, muchísimas gracias por invitarme, Angélica.